Buenas noches. Universidad Levet agradece su asistencia a este tercer round de 4. El día de hoy nos acompañan en este ring 4 médicos especialistas en angiología, cirugía vascular y endovascular. En la primera esquina tenemos al doctor Alejandro Fabiani, en la segunda al doctor Neftali Rodríguez y en la tercera al doctor Jorge Torres. En la última y cuarta esquina, a nuestro contendiente principal, el doctor Jorge Antonio Muñoa, quien estará abordando el tema uso de CO2 en vasos tibiales. Sean bienvenidos a este tercer round. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues como han visto, ya la cabellera ya se las gané a mis dos contrincantes que están presentes hoy. Ya les desenmascaré y ya les quité la cabellera. Entonces, pues creo que es obvio quién es el ganador o quién ha ido ganando estos debates. Buenas noches a todos. Jorge es el claro. Jorge Antonio. Bueno, Jorge no está hoy, entonces el que calla otorga, ya se amoló. Y me da mucho gusto saludar y estoy viendo aquí entre el grupo de gente que hoy tiene el tiempo y agradecemos su tiempo de que lo comparte con nosotros. Mi querido Pedro Bejarano, el buen Eduardo Alonso, amigos, todos ellos. Pili, gusto en saludarlos a la distancia. Un abrazo, saber que están aquí conectados con nosotros. Y bueno, me pidieron que charlara de un tema en el cual hablar sobre vasos distales o arterias tibiales en tratamiento, que básicamente es en salvamento de extremidades, se hace muy comúnmente y se hace cada vez, gracias a Dios y gracias al avance de la tecnología sobre todo, con mayor frecuencia. Sin embargo, también evaluar que estos pacientes que estamos viendo, que ya tienen daño de las arterias tibiales, son pacientes comúnmente, muy comúnmente, mayoritariamente asociados a algún grado de enfermedad renal. Eso es parte importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasó, Eduardo? Ahora sí, ya pusiste tu video para verte, chido. Saludarte. Qué bueno. Entonces me pidieron que defendiera o que hablara en debate de esto, que sí es interesante porque ya se habló sobre aorta, ya se habló sobre segmento femoropopliteo, en donde claramente el uso del CO2 está bien soportado desde el punto de vista de la calidad de imágenes y también de la calidad de medio de contraste que se usa en esos procedimientos. Un procedimiento de aorta generalmente utiliza buen volumen de medio de contraste, a diferencia, igual que el segmento femoropopliteo, a diferencia de los vasos distales. Pedro, gusto en saludarte, gusto en verte. Si me permiten compartir la pantalla, iniciaremos entonces esta charla que pues es una charla en donde yo soy el que usa la palabra, pero los expertos pues son todos los que están escuchando, ustedes mismos. A mí me gustaría abrir el debate, no nada más con mis queridos amigos, el doctor Neftali, el doctor Fabiani, sino con todos los que están uniéndose con nosotros. El uso de CO2 en procedimientos endovasculares en arterias tibiales. Bueno, recordar es un poco nada más a qué nos enfrentamos y que menospreciamos el problema de la insuficiencia renal aguda. El problema de la insuficiencia renal aguda se da en 1/3 de los pacientes hospitalizados que van a un procedimiento endovascular, ¿sí? Y de esos el 5 al 10% de los procedimientos endovasculares que se dan van a presentar una insuficiencia renal aguda. Los factores de riesgo ya ustedes lo conocen y díganme cuál de estos factores de riesgo no está asociado a la patología arterial crónica, a la insuficiencia arterial crónica. La diabetes mellitus es nuestro primer proveedor de pacientes vasculares que tenemos de arteriopatía, ¿sí? Obviamente la enfermedad renal crónica pues también está totalmente asociada en un riñón ya con déficit importante de filtración glomerular, pues le das una patada y va a responder obviamente en contra. ¿Sí? La edad, pacientes añosos. Sin embargo, para la experiencia, y ustedes bien lo saben, nos sorprende mucho que pacientes arteriópatas de vasos distales, generalmente la insuficiencia renal crónica acelera profundamente la arteriosclerosis, sobre todo las arterias tibiales, sobre todo la arteria tibial posterior, y genera un daño arterial
mucho más severo asociado a nefrópatas previamente que en aquellos pacientes no nefrópatas. El paciente nefrópata generalmente es un paciente que va a tener calcificación de las arterias tibiales. Pacientes hipertensos, anemia y ya de forma un poco más extraña, mieloma múltiple como factores de riesgo. El 20% de lo que es la nefropatía inducida por contraste va a tener un daño preexistente, o sea, es obvio. Yo pienso que está muy subestimada esta estadística. El problema es que no le damos la evaluación correcta a la enfermedad renal crónica y asumimos que una urea, un nitrógeno ureico y una creatinina son suficientes para establecer si nuestro paciente está o no está con un daño renal, cuando debemos de hacer, pues obvio, una evaluación de una creatinina en orina 24 horas, cuando menos. Pero además existe un 7% de mortalidad de aquellos pacientes que no requirieron una sustitución, pero la presentaron, pero hasta un 35% de mortalidad en aquellos pacientes que requirieron una sustitución, ya sea una hemodiálisis en la mayoría de los casos o inclusive una diálisis peritoneal. Este es el panorama de por qué estamos hoy hablando de una alternativa diferente a los medios de contraste yodados que utilizamos en nuestras angiografías y en nuestras angioplastías. Bien. ¿Cómo usarlo? Porque yo creo que lo que es muy importante es que tener el producto en disponibilidad, ¿verdad, mi querido Néstor? Tener el producto en disponibilidad número uno, ¿sí? Eso es fundamental, pero también ya lo tengo. Hay que concentrarnos en la parte técnica y las recomendaciones de cómo hacerlo. Acuérdense que estamos tratando con un gas, y entonces el gas va a tener una distribución totalmente diferente al líquido, y va a manejar unas presiones diferentes también, intraluminales, intraarteriales, y un comportamiento que tenemos que nosotros entender o comprender cómo se maneja el tema de los gases, y en este caso el tema del CO2. El tema del CO2 va a requerir que tengamos una elevación discreta, pero al final de cuentas es una elevación de las extremidades, y entonces hay que tratar de colocar, si tu sala de hemodinamia o tu arco, tu sala quirúrgica no te lo permite hacer una elevación de las extremidades de 10 a 15 grados, sí coloca algunas almohadas o algunos cojines que le den elevación, porque el gas se va a difundir mejor, pues obviamente hacia donde tenga menos resistencia, y hacia donde tenga más resistencia, pues acuérdense que es el tema hacia arriba, hacia el tema de gravedad. Es algo que duele, a diferencia de los medios de contraste actuales yodados. Existe una sensación de irritación o dolor o una molestia mayor que la que se utiliza con nuestros medios tradicionales de contraste. Por lo tanto, generalmente sugieren el uso de sedación endovenosa. Nosotros realmente lo que hacemos es colocamos un bloqueo del nervio femoral, y con eso asunto arreglado, y de esa manera tampoco necesariamente requerimos sedantes que de pronto nos puedan colocar al paciente poco colaborador o al paciente con algún trastorno respiratorio, en alguna dificultad que requiera asistencia ventilatoria. Importante también utilizar el zoom, utilizar el 2X o 4X para mejorar tu capacidad de visión que tienes con el CO2. A diferencia del medio de contraste, en donde tú ya tienes evaluado la velocidad de paso, ¿sí? El tiempo, aquí es más lento la distribución del gas, pero también no logras ver con tanta nitidez como pudiera hacerlo con el medio de contraste. Por lo tanto, vas a requerir observar mejor esto. Yo les recomiendo que utilicen el zoom. ¿Cuánto usar? Bueno, la recomendación es que cuando están trabajando aorta, ya se platicó anteriormente, se puede utilizar hasta 60 mililitros de CO2. En el segmento femoropopliteo se utilizan 40 mililitros y en el infrapopliteo 20. Para fines prácticos, en una extremidad vas a usar lo mismo que en una aorta, aproximadamente 60 mililitros, ¿sí? También es importante las consideraciones del segmento femoropopliteo de cómo usarlo. ¿Cómo se está usando ahorita el CO2 en la mayoría de muchos grupos de varios amigos de otras partes del mundo? Ya es de manera rutinaria.
ya es un elemento rutinario en todos los pacientes prácticamente diabéticos, en donde les permite evaluar perfectamente el segmento femoropopliteo y por supuesto se siguen con el segmento infrapopliteo. Ya a la hora de tomar la decisión terapéutica, a la hora de hacer evaluaciones específicas, pues ya utilizan medio de contraste iodado, pero las cantidades son absolutamente mucho menores, porque en vez de estar usando entre 10 y 20 mililitros de medio de contraste para evaluar tu segmento femoropopliteo, aquí no lo vas a usar, ya le estás ahorrando al paciente y al riñón de ese paciente esos 20 mililitros de medio de contraste. Entonces, aquí yo creo que parte del entendimiento de usar el CO2 es que no debemos ser absolutistas, no querramos hacer todo con CO2 o no querramos hacer todo con medio de contraste. La colaboración de las dos sustancias te va a llevar al éxito. El CO2, claramente puedes observar imágenes, perfectas imágenes en el segmento femoropopliteo, también desde mi punto de vista en el segmento de tibiales, pero ya tendrá mucho que ver, la patología del paciente ya tendrá que ver mucho también el equipo que tienes tú de resolución. Las guías clínicas de la Sociedad Europea Radiológica Urogenital hablan que una nefropatía por contraste la definen como el incremento de la creatinina con niveles mayores al 25% comparada con la previa al procedimiento. Y esto inclusive hasta 3 días del postprocedimiento. Y eso se los comento porque debemos de evaluar a nuestro paciente 72 horas más, sobre todo aquellos en los cuales que estemos suponiendo o que estemos sospechando de daño renal, pues no olviden que a las 72 horas hay que volver a hacer una evaluación de ese riñón, de cómo está. Yo he tenido un par de casos de experiencias negativas en las que yo di de alta a mi paciente, trabajo yo mucho, el 80% de mis procedimientos son ambulatorios, inclusive las angioplastías, entonces yo los doy de alta y para mí todo fue perfecto, y en 2 de mis pacientes, de pronto me entero que están hospitalizados con una insuficiencia renal aguda, porque previamente no teníamos el cuidado de hacer la evaluación a las 72 horas del sistema renal, pero bueno, hoy es una consideración que yo pongo a ustedes como sugerencia. Voy a compartir estas imágenes que tuvieron a bien prestarme el doctor Luis Morelli. Ellos ya están usando el CO2 rutinariamente, así junto con otros amigos como Mariano Palena en Italia y como el doctor Marco Manzi en Italia. Ya es una rutina usarlos, sobre todo en el segmento femoropopliteo. Evaluar el segmento femoropopliteo, lo verán, da una perfecta evaluación. Aquí lo están usando sin zoom, aquí lo están usando de la manera convencional, pero sí una buena recomendación es que lo utilicen con un zoom. Aquí acuérdense que no importa que lo estén repitiendo, y se los voy a poner así. Entonces, si observan el segmento femoral, pues es fácilmente visualizado. Esto ya es con una resolución en zoom, donde nos permite evaluar. A diferencia del, aquí lo voy a regresar, porque quiero que vean cómo se observan o se puede observar las estenosis perfectamente. Hay que considerar que el CO2, el gas, va a tener, como les explicaba, un comportamiento diferente. Hay que esperar a que el CO2 avance. Es un gas, no es un líquido. El gas tiene una manifestación diferente de densidad. Entonces va a llenar de diferente manera lo que viene siendo la luz del vaso, ¿sí? Pero vean ustedes cómo se puede observar en esta área, en esta zona, una estenosis perfectamente bien, que nos da la misma forma, la misma manera que el medio de contraste iodado. No sé qué le está pasando a mi imagen intermedia, pero pueden verlo mejor así, ¿verdad? Veamos esta ya zona de la poplitea del segmento P3, el tronco tibio peroneo y el origen de la arteria tibial anterior. Si ustedes lo evalúan, pueden observar detalles perfectos de estenosis o
una arteria que se puede considerar sin datos de estenosis en la tibial anterior. Otro caso, nuevamente podemos observar como una arteria sin patología que tratar, como la arteria tibial anterior que estamos viendo acá, y como un tronco tibio-peroneo bastante dañado, una ausencia de arteria tibial posterior y una peronea también dañada. Esto prácticamente no muestra diferencias con una angiografía con medio de contraste iodado. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bien. Ahora veamos qué sucede a nivel del pie, a nivel de las arterias inframalleolares. Pues igual, aquí creo yo que es donde todavía hay un espacio en donde el gas, el CO2, no está todavía logrando datos importantes que nos da el medio de contraste como el flush. El flush hoy en día es un parámetro tras procedimiento para evaluar la posible cicatrización de una herida. Esta zona todavía es una zona que no está totalmente bien evaluada por el CO2 y son rangos o áreas en donde hay que sí considerar hacer una angiografía con medio de contraste, pero bueno, estamos hablando ya de que vas a inyectar 2.5 de medio de contraste en esta zona. Ya prácticamente eso es lo mismo que un ayuno prolongado para el riñón. Y otro ejemplo. Ahora el ejemplo lo vamos a ver en la otra extremidad, en donde podemos observar, sí, que logramos ver una buena difusión del gas hacia las ramas de las arterias del pie. Inclusive se puede alcanzar a ver un poco el arco tibial, del arco plantar medial. Otro caso, nuevamente segmento femoropopliteo, en donde se observa sin ninguna duda perfectamente bien, de misma manera que podría observarse con un medio de contraste iodado convencional. La bifurcación, la trifurcación. Y ahora miren, este es un ejemplo con el medio de contraste iodado. Aquí lo pueden ver ustedes en este lado. Y ahora veamos el ejemplo con el CO2. Observen esta imagen que está aquí al centro. Ahora quiero mostrar la otra imagen. Y prácticamente es igual, se logra apreciar las mismas zonas de estenosis que en este video. Aquí veamos esta estenosis y veamos en esta zona, en este otro video con medio de contraste iodado. Es decir, la zona femoropoplitea es una zona de diagnóstico que me parece que ya debe de ser evaluada siempre con CO2. Podemos hablar de costos, podemos hablar de las partes negativas o de las partes, los contras de usar CO2, pero no va a ser por una deficiencia de imagen. Esta es una angiografía de las arterias inframalleolares en el nivel del pie, y vean ustedes con CO2 cómo se puede observar la comparación. Prácticamente en el tema de las ramas arteriales, peria y sus ramas, no va a haber diferencia. Creo aquí que lo único que yo no he podido ver con un CO2 es el flush. Ahorita lo discutiremos con mis buenos amigos, con el doctor Fabiani y con el doctor Rodríguez. Bien, mis consideraciones que yo pongo a ustedes, que quisiera compartir con ustedes. Mi querido doctor Fabiani, ¿se puede realizar procedimientos endovasculares por abajo de la rodilla con CO2? ¿Cuáles son tus consideraciones en relación a esto? Si me estás preguntando en este momento o ibas a juntar todas. Traes tu micrófono inhabilitado. Hola, no, está abierto, ¿no me escuchan? Voy a dejar. Hola, hola. Sí. Bueno, Si
Si me preguntas ahora, Toño, mi respuesta Ah, es que ya, perdón, soy yo el que estoy mal, ya te escuché, discúlpame, mi querido Alejandro. Adelante. es lógico, tú estás tomando vino, yo estoy en el hospital, es de suponer que eres tú el que está mal. Este, o en realidad soy yo el que está mal, ya es hora de estar tomando un vinito. Este, yo lo uso de rutina al CO2, o casi de rutina. Cuando no lo uso de rutina es más en relación a no aumentar costos en pacientes privados, pero todos los pacientes que tengan seguro lo uso independientemente de su función renal. Y para nada es una limitante que sea infrapatelar. Si quieres seguir adelante, sigue con la discusión. Yo estaba buscando una imagen acá, porque creo Mientras, que tengo una imagen donde logro el flash que vos decías. sí. Mientras yo quisiera preguntarle al doctor Neftalí, ¿es el CO2 la única opción para reducir la nefropatía por contraste? Híjole, Toyo, es una buena pregunta y te voy a contestar con una publicación por ahí del 2016, donde yo creo que el escenario es muy importante, pero donde lo dejaron no como única opción, pero sí como el estándar para un paciente con condiciones muy precisas, de las cuales tú hablaste algunas, pero que por ahí también uno tiene que considerar algunas cosas. La primera, un paciente que tenga una función renal ya alterada y que tenga un K-DOQI por arriba de 3. Esa es la primera situación que consideran como no la única, pero sí tal vez lo consideran como el estándar. Y la segunda situación es un paciente diabético con isquemia crítica, que eso ya es muy específico. Un paciente con isquemia crítica, diabético y que tiene ya una función renal alterada, posiblemente, de acuerdo a estas últimas publicaciones del 2016 para acá, sí dicen que debe, así dice el artículo, te paso la bibliografía, dice debe considerarse como el estándar. Tal vez no la única opción, sí el estándar. Y con esto me voy a pasar a la última pregunta y debo dejar la tercera para el final. ¿El CO2 evita el riesgo de nefropatía por contraste? Ok, esa es una buena pregunta. En realidad, los resultados que presentaron dos buenos amigos tuyos y míos también, que fue Larry Díaz y Mariano Palena, cuando ellos hablaron de el manejo de CO2 en relación a este tipo de pacientes, ellos dicen en esa publicación del Journal of Endovascular Therapy desde el 16 o 17 por ahí, dicen que redujeron de manera importante no el riesgo, porque son pacientes que ellos consideraron ya con un daño renal establecido, pero sí disminuyó mucho la progresión de esa enfermedad en ese momento comparado con el uso de una angiografía convencional o incluso con una angiografía con sustracción digital. Entonces, es cierto que ellos lo consideran en las publicaciones así, pero en realidad no estoy tan seguro que no haya riesgos, tal vez no de empeorar la enfermedad, pero sí de otras cosas. Pero la ¿Sabes? pregunta, sí, dime, Alejandro. Nosotros hicimos una revisión hace un par de años. Un residente se tomó el trabajo de hacer toda la comparativa en pacientes mayores de 75 años. Fue el único corte que tomamos, suponiendo que son los pacientes que tienen mayor posibilidad de tener deterioro de la función renal. Y no logramos encontrar una diferencia significativa en los pacientes que no tenían trastorno de la función renal previa. ¿Sí? Pues mira, O sea, en los pacientes que tienen trastorno de la función previa, obviamente el CO2 fue beneficioso. Claro. En el total de los pacientes sin nefropatía, mayores de 75 años, no encontramos un patrón que nos diga si es mayor de 75 años, es hombre y es diabético, mejor CO2. O sea, no lo logramos. A lo mejor nos faltó el volumen. yo lo que, el mensaje que quise dar con esta... Espérame, Toño, en lo que dice Alejandro, hay algo importante. Olvidé, o más bien obvié decir, que en las publicaciones que estamos, de las que leímos para analizar esto hace un tiempo,
las publicaciones hablaban de que esto era una entrega con un sistema automático. Es muy distinto a lo que hacemos con lo que nos presta Néstor, porque aquí tenemos un sistema diferente, un sistema de Dichoso entrega. de ti que te lo presta y no te lo vende. Bueno, no, ok, te lo presta, pero luego te pasa la cuenta. Eso no hay ni cómo escaparse. Eso no es prestarme. Eso, bueno, ok. En mi país, prestar es cuando te lo dan gratis. Ok, no, bueno, el punto es ese, que sí existe una diferencia si usas esto en relación a si la entrega es automática o lo hacemos de una forma manual, como habitualmente funcionan los sistemas que ahorita tenemos disponibles, por lo menos de vez en cuando aquí. Pues sí, es correcto todo eso, el dispositivo, el asunto del uso del CO2, los filtros de CO2, porque luego no es lo mismo que te metas el tanque de CO2 de la paroscopía, claro, y lo metas. Hay una serie de condiciones que hay que tener cuidado. Pero el CO2 como tal, ¿sí? Y ese artículo que comentas de Palena y de Díaz Sandoval, y también otros artículos más te hablan, sí, que hay una reducción de la cantidad de nefropatía, ojo, por contraste, no estamos hablando de insuficiencia renal aguda, o sea, bien detectada nefropatía por contraste, pero no la boler, o sea, quiere decir, o sea, todavía el CO2 ha estado asociado entre un 11 y un 12% con nefropatía contrastada contra la comparativa de 35, 28, dependiendo del estudio que leas, por ciento. Es decir, hasta para el CO2 hay que tener su cuidado y probablemente no es que tenga mi explicación es, no es que tenga una filtración glomerular renal, porque perfectamente sabemos que tiene otro metabolismo, pero ya hay un riñón dañado y hay que cuidar la perfusión del paciente transoperatorio, hay que cuidar la tensión arterial del paciente transoperatorio y también tras y post procedimiento, porque estos pacientes lo que sucede es que no llegaron adecuadamente en un estado hídrico metabólico adecuado. Entonces, hay otros factores muy importantes para prevenir la nefropatía por contraste. No nada más es el yodo. Sí, es la cantidad de medio de contraste que usas, es el estado hídrico, de volumen intravascular que tiene tu paciente, ¿sí? Porque de pronto nos llegan con una ya le pongas o no le pongas medio de contraste, ya lo vas a llevar a insuficiencia renal aguda si lo estás con una hipoperfusión constante durante las 2 horas de tu procedimiento. Finalmente, ¿es costoso el uso rutinario de CO2? Y esto también es una pregunta que tiene dobles posiciones. Tú decías, Neftalí, no es un indicativo para todos. Tienes indicaciones precisas en donde ya es en muchos lugares una opción mandatoria usarlo, ¿sí? Y otros pacientes en los cuales, aunque no es una primera opción, muchos, como comenta Alejandro, es una recomendación. Entonces, ¿qué tan costoso es usar el uso rutinario de CO2? Alejandro, tú lo utilizas rutinariamente, platícanos un poco de eso. Mira, la realidad es que yo siempre hago la observación que tú conoces el medio donde yo trabajo, conoces los pacientes que recibimos, entonces es muy difícil poder equiparar lo que es costoso y lo que no es costoso. Yo estoy en un medio que, nos guste o no, hay descorche, que a veces no se reconoce públicamente, no lo tomen como un reconocimiento público de lo que estoy diciendo, pero digamos que tengo ciertas sospechas de que hay descorche. Entonces la realidad, yo no sé tampoco si el precio que le pasa Levet al hospital mío es el mismo que pasa al Ángeles y el que le pasa a Muñoz en Chiapas. Entonces es muy difícil analizar costos. Si yo tuviese que hablar de un costo verdadero, de un aparato que me redujeran el costo al mismo precio que el contraste, obviamente es costo efectivo, porque si voy a tener un paciente que en teoría va a tener menos complicaciones, en última instancia el sistema de salud va a ahorrar dinero. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Entonces, sí, es correcto, yo creo, y quería escuchar la opinión de Neftalí, porque él trabaja en medio privado y medio público. Entonces, y en medio público ahí los costos
pues tienen un cálculo más transparente, llamémoslo así, porque pues al final nos cuesta cada uno de los mexicanos. Y ahí debe de haber, me imagino, cálculos claros del manejo de un paciente con insuficiencia renal aguda por una nefropatía por contraste, cuánto pueda costar las sesiones de hemodiálisis que va a someterse a ese paciente. Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes tú? Okay. Mira, aquí eso es interesante porque efectivamente son dos escenarios totalmente distintos. El primero, y vamos, eso lo tengo que reconocer, siempre lo hemos reconocido, desde el punto de vista de la medicina pública donde trabajo, el hospital 20 de noviembre creo que ha sido algo de lo que hasta ahorita, por lo menos 3 años después de lo que nos pasó, no ha tocado la 4T. Entonces, si yo quisiera, si yo pudiera hacer como hace Alejandro de manera rutinaria, el uso del CO2 en los pacientes que tenemos muchos con isquemias críticas, seguramente lo podríamos hacer porque existe la posibilidad de tenerlo disponible las 24 horas. Sin embargo, aquí sí creo que hay que ser muy estrictos. El costo que se le da, y aquí no es tan fácil también analizarlo, el costo que se le da a través de nuestros famosos servicios integrales a estos hospitales públicos donde hacemos estas cosas, no creas que es tan barato. El costo que le dan al hospital público por tener esta tecnología a veces supera lo que puede pagar Alejandro en el hospital donde está, o lo que incluso me puede costar a mí en el Ángeles tener esta tecnología. Entonces, si bien es cierto que pudiésemos hacerlos de manera rutinaria, todas las isquemias críticas con CO2, en realidad sí nos apegamos a ciertas condiciones. La primera, no esperamos que el paciente desarrolle una falla renal previa, o más bien, una falla renal secundaria al uso de contraste. Más bien, vemos pacientes que tienen ya una falla renal secundario a lo que tú quieras, dentro de ellos podría verse acrecentada por el uso de contraste iodado. Esa sería una de las cosas que usamos como criterio. Evitar o tratar de hacer que prolifere o que aumente la falla renal que el paciente ya tiene previamente. La segunda, sí hemos visto algunas situaciones que es un poco benéfico en relación en pacientes con isquemia crítica. Entonces, cuando llega un paciente que tiene ya tocado ese riñón de manera inicial, que tiene una isquemia crítica y que tiene factores de riesgo para empeorar si lo sometemos a un procedimiento convencional, digámoslo así, sí preferimos usar CO2. Yo así lo uso, así lo pido. Paciente que entra en esos criterios, va para CO2. Los costos, creo que, sin temor a equivocarme, puede ser más caro para el hospital público muchas veces que para el hospital privado, porque esto no depende ni siquiera de Néstor o de Levet, depende de un integrador que tiene otro tipo de manejo de esta tecnología. Entonces, rutinariamente no, pero si se requiere 2 o 3 veces al día, sí. Mira, yo no me quiero meter en temas escabrosos ni ser, pero el sistema de salud es perverso en todos lados. Total. Si esto lo pudiéramos blanquear de alguna manera, si tuviésemos la capacidad de comprar el aparatito nosotros, que no sé cuánto puede costar, pero no creo que sea un aparato que cueste millones de dólares, y solo pagar el uso del cartucho de CO2, realmente debe salir centavos por paciente. Entonces, seguro que es súper costo efectivo el CO2. De hecho, cuando tú haces un sistema de CO2 con el CO2 que viene de la pared de tu hospital, es gratis. Sí. Y lo pasas por el filtro del laparoscopio. Entonces, seguro que el CO2 es costo efectivo. Lo que tenemos que lograr, y acá estamos auspiciados por Levet y van a pensar que les estoy jugando en contra, a lo que tenemos que apostar es a convencerlos a ellos de que lo pongan en un valor razonable, de manera que realmente cumpla su efectividad en lo que es costo efectivo. Y nos han hablado muchas veces de hacer paquetes, de yo te doy los balones, las guías y el CO2 es gratis. Buenísimo, me parece excelente.
O sea, busquemos una forma inteligente de que esto llegue a todo el mundo y a un precio adecuado. Dejemos el tema escabroso y hablemos de un tema técnico. Técnicamente, hablar técnicamente de hacer un procedimiento ya de angioplastía, o lo que quieras, arterotomía o stenting, o lo que tú quieras, pero hacer un procedimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede hacer Glass 1, Glass 2 y Glass 3 con CO2? Estaba siendo un poco más dogmático, con solo CO2. Yo te puedo mostrar imágenes inyectando desde la femoral donde veo el pie. Pero tengo un software especial para eso y tengo técnicos que me suman imágenes que me hacen cosas buenísimas. A ver, sí. Pero yo también te puedo decir que he puesto desde la femoral y por el pie. Pero aquí el asunto es que si no tienes un software que te permita, vamos, voy a decir una parte, no sé, que te permita hacer un mapa con CO2 que no es tan simple, porque el software a veces no te lo permite, puedes hacer una angiografía diagnóstica perfecta, pero a veces no puedes completar un procedimiento si no logras tener la tecnología para poder hacer un mapeo de lo que acabas de ver con CO2. Eso no es tan simple. Alejandro, quiero preguntarte, ¿cómo ves tú los tiempos del flujo? Porque para mí una respuesta importante a mi procedimiento es ver también la conducción del medio de contraste. ¿Sí? Bueno, yo te diría... De pronto sabemos que hay espacio, sabemos que no cuando vemos una velocidad retardada, perdón. Pero ¿cómo lo haces en CO2? Yo lo que hablamos en alguna de las sesiones anteriores es de usar un programa que tenga muchos cuadros por segundo. ¿Se acuerdan? Porque cuando vos tenés un programa de 2-3 cuadros por segundo, las imágenes son horribles. Entonces eso te permite tener una mejor visualización también de los tiempos, porque de hecho, si yo te hago una geografía digital con 3 cuadros, 2 cuadros por segundo, prácticamente no tienes la menor idea de la velocidad que está circulando, porque cada cuadro que aparece ya cambió muchísimo la realidad. Como el CO2 se reabsorbe mucho, sí es necesario, obviamente, tener muchos cuadros por segundo, porque si no hay segmentos que pueden parecer que están vacíos y en realidad es que no agarraste en ese momento cuando pasaba por ahí. Si quieres te comparto, Toño, que lo que hablábamos recién, algunas imágenes. Venga. Ahí ves la diferencia entre lo que es la imagen dinámica y la sumatoria de imágenes. Yo quería nada más hacer hincapié un poquito en que siempre es muy bueno evaluar todo en tiempo real. Y si no tienes cierto número de cuadros por segundo, eso no es viable hacerlo con CO2, pues. Entonces, es cierto, dependemos mucho del software y de la tecnología con la que estemos trabajando. Ahí estoy compartiendo. ¿Ven mi pantalla o no? Sí. Bien. Vamos a ponerlo esto en pantalla grande para que sea mejor. Fíjense, esto es imagen dinámica, por ejemplo, de una poplita. Esto está inyectado de la femoral. Y fíjense cómo se van perdiendo imágenes. ¿Ven? Que hay segmentos que se van haciendo como burbujas que no se ven. Sí. Y sin embargo, te muestro la imagen completa de esto, que simplemente es sumar imágenes, y fíjate qué bonito se ve. ¿Sí? Y así en todos los segmentos. Bueno, esto fíjate, acá le bajé un catéter para tener mejor calidad de imagen, y mira cómo se ve perfectamente bien. Pero es también tomarle el timing, ¿no? Es reaprender con esta nueva técnica, porque, o sea, realmente uno que está acostumbrado a hacer los medios de contraste llevados, la velocidad del flujo después de un procedimiento es una condición importante de evaluar el éxito o fracaso de tu procedimiento. O sea, de pronto tú puedes decir, oye, ¿qué le está pasando a este flujo que me está yendo más lento a pesar de que abrí? Y entonces ya estás viendo o estás pensando que puedes tener un espasmo, o algo está sucediendo porque no es algo normal. Ya agarras el ultrasonido y empiezas a hacer otras evaluaciones, pero es cierto, tiene mucho que ver tu software, tiene mucho que ver tu técnico para lograr estas imágenes que tú nos presentas, Alejandro. Mira, esto está en tiempo real, digamos.
digamos, le puse play, no te estoy avanzando imagen por imagen. Y fíjese que yo no lo veo tan diferente a lo que veo cuando hago contraste iodado, en cuanto al tiempo de llenado, cómo se van llenando las colaterales, sí tener en cuenta que vos normalmente cuando haces el contraste iodado, ves desde la punta del catéter hacia distal, acá ves hacia proximal y hacia distal. A veces uno tiene la posibilidad de ver más proximal incluso con el catéter metido, entonces eso es una ventaja para mí. A ver qué más tengo. Este es el segmento tibial, el paciente se mueve, porque como dijeron suele molestar un poquito. Fíjate aquí distalmente, que ves que acá vas viendo entrecortado, te lo pongo en tiempo real. ¿Sí? Así es como lo ves cuando lo inyectas. Y te pueden quedar algunas dudas, pero cuando te hacen la reconstrucción, lo ves mucho mejor. Y si te quedan dudas, le haces, esto que vas a ver ahora es, bueno, esto es la angioplastía, ¿no? Medio centímetro de contraste, y medio centímetro de solución, que ves esta imagen nos deja una duda si no tiene una estenosis ahí a nivel del calcáneo. Entonces le hacemos contraste común y ves la misma estenosis. Te das cuenta que era totalmente creíble la imagen del CO2. Lo que me decías hoy, comparar y hacer pequeñas adquisiciones para no quedarte con dudas. Eso es importante, eso es muy importante, porque muchas veces con el CO2 puedes quedarte con alguna duda, pero en realidad también el hacer una geografía del segmento que estamos tratando completa y después teniendo ya las imágenes previas, completarla con un poquito de contraste, no vas a generar seguramente un daño mayor del que puede ya tener previamente el paciente y te va a permitir resolver esa parte distal de una manera un poco más segura, pues, aparte de que vas a corroborar en realidad lo que vimos con CO2, pues ya haciendo con contraste. Eso me parece una cosa importante. Y es la forma de ir... No hay mucha publicación al respecto, ¿eh? Y es la forma también de ir reeducándose. Sí, claro, por supuesto. Porque vas aprendiendo y Viendo uno a uno lo que vas haciendo, claro. vas creyendo o no en la técnica. Exacto. Nosotros cuando operábamos aortas por vía extraperitoneal, hacíamos una incisión desde la columna hasta el ombligo. ¿Sí? Abríamos todo y veíamos perfectamente todo. Después aprendimos que haciendo una incisión de 10 centímetros, vos podías primero ver la parte proximal, disecar, separabas después para abajo, veías la parte distal, disecabas, y a la hora de hacer las anastomosis lo mismo. Y era igual de efectivo. Aquí aprendes también a ir mirando por segmentos. ¿Sí? En vez de esas angiografías que antes le hacías con 100 mililitros de contraste para ver un miembro inferior. Claro. Y en aorta incluso acabando ahora con 30 o 40 veces si las cosas van bien, ¿no? No, sí, un aneurisma sí, pero digo, yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer mis propias angiografías en mi formación, nos gastábamos 100 mililitros de contraste en estudiar una pierna. Claro. Y un miembro, no una pierna, o sea, de muslo y pierna, Sí, claro, y pie. Claro. Y si estaba bien visto. Y de hecho, en algún momento cuando empecé a escatimar en el uso de contraste, tuve una observación de la dirección del hospital, porque los hemodinamistas cardiólogos denunciaron que mis imágenes no eran de la calidad suficiente. Porque empecé a hacer menos contraste y en vez de hacer un estudio completo de toda la pierna, estudiaba el segmento que iba a tratar primero y una vez que lo superaba, inyectaba distalmente para ver la salida. Y no esa angiografía diagnóstica inicial de 100 mililitros sobre la que después tenía que trabajar. Claro. Y cada vez, por ejemplo, bueno, ¿cuántos de nosotros cuando estábamos haciendo la residencia no necesitamos primero una geografía completa para luego tomar la decisión de hacer un procedimiento? Hoy día, bueno, nosotros lo que hacemos es nos metemos con el laboratorio vascular no invasivo, un ultrasonido, y hacemos la geografía con el procedimiento de angioplastía en el momento. O sea, no estamos haciendo ya un previo, ni una angiotomografía, ni nada. Estamos trabajando ya con el menor medio contraste que requiera el paciente. Es fundamental. En esas preguntas que voy a volver a compartir la pantalla, teníamos...
Vos sabés que yo a veces me cuestiono. Nosotros a veces tratamos a algunos pacientes en otro hospital de menos recursos y gente que paga y no tiene recursos suficientes. Entonces tratás de escatimar mucho. Y yo voy con un ultrasonido que ya sé que toda la femoral superficial está perfecta por mi ultrasonido. Y a veces empiezo la angiografía, o sea, pongo un introductor en forma isocorriente y centro el arco en C, porque ahí trabajamos con un arco en C, en la rodilla, y mi primera imagen es de la rodilla, y no le puse contraste a la femoral superficial. Y a veces pienso que estoy haciendo una mala práctica, porque debería demostrar a lo mejor, pero estoy convencido que está bien, porque tengo un ultrasonido que es trifásico hasta la poplitea, y ni me preocupo en estudiar ese sector proximal, que a lo No, mejor está mal. si tú le preguntas eso mismo a Nikos, ¿qué te va a decir Lavropoulos? Imagínate, pues el ultrasonido no puede tener mucha posibilidad de una falla cuando estamos de manera rutinaria acostumbrados a verlo. Y yo creo que es muy válido ahorrarle todo el contraste posible al paciente y sobre todo en un segmento anatómico que ya valoraste, pues vete a buscar lo que tienes que hacer. Claro. Eso no tendría discusión, pues. Bueno, Y y bueno, no nada más el medio de contacto, también tu dosis de radiación. O sea, si ya Ah, tenemos no, nosotros garantizado por el supuesto. segmento normal, ya no estoy viendo yo mi guía por la fluoroscopía, ya me la llevo por ultrasonido hasta donde sé que va a empezar la batalla dura. ¿Sí? Entonces también el tema, y bueno, y eso es un tema también para la segunda pregunta, pero permítame contestar mis preguntas. ¿Se puede realizar procedimientos endovasculares por abajo de la rodilla con CO2? Personalmente yo diría que sí, pero sí pondría un límite. Para mí pienso que todavía un Glass 3 es un tema que todavía yo considero que tendría necesidad una adyuvante. Es decir, oclusiones largas, oclusiones de lo que viene siendo los orígenes de las arterias, ¿sí? Bifurcaciones afectadas. ¿Por qué? Bueno, porque en esos casos, a veces, como suele hacerlo Fabiani, perfora arterias, y entonces necesitas volver a entrar a la luz, y entonces entras en una dinámica en donde el CO2 no es tan útil o no estamos tan entrenados visualmente con nuestra memoria visual que tenemos de las imágenes, ¿no? O sea, eso es claro. ¿Es el CO2 la única opción para reducir la nefropatía por contrastes? No, la primera opción es que no lo inyectes los 100 mililitros de medio de contraste, como hemos dicho de los pacientes. La primera opción para prevenir la nefropatía por contraste son volúmenes de medios de contraste. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento con 10 mililitros de medio de contraste que se hacen, ¿sí? Pues la realidad es que a tu paciente le va a ir bien. Si tienes un CO2 disponible ahí, ahórrale también el segmento femoropopliteo y todo lo que puedas de medio de contraste y acaba usando 2 mililitros de medio de contraste para ver la parte clara que necesitas evaluar. ¿Es costoso el uso rutinario de CO2? Todo lo que dijeron mis queridos compañeros tienen razón. ¿Dónde estás? El medio, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el Estado? ¿Lo va a pagar finalmente el seguro? Pero, como dijo Neftali, bajo las indicaciones precisas que se tienen para usar el CO2, también está el costo-beneficio. O sea, esos pacientes son muy lábiles y con poco medio de contraste los puedes llevar al uso de una sustitución y entonces lo barato cuesta caro. Ahí te pudiste, aparte ya dijo Néstor que creo que va a vender al mililitro a peso, una cosa así, el otro día me estaba diciendo. Entonces, Sí. Problema. Con el CO2 no hay riesgo de nefropatía. Si hay riesgo, tengan cuidado y traten bien a sus pacientes. No sé si vamos a seguir teniendo charlas, ya no dirá Néstor, creo que falta una charla más por ahí, pero yo no quiero dejar la oportunidad de aprovechar, porque es la única oportunidad que voy a presentar fotos, y hablar de mis compañeros de RIC, el doctor Jorge Torres, que no vino. A ver, dice Pedro que tiene una pregunta. Adelante, Pedro. O es un saludo, Pedro Bejarano. Es una mezcla, era un saludo y un comentario. Okay. Porque los saludo a todos, un fuerte abrazo. Ahora, hay una duda que me genera en medio de las preguntas, y es un punto que a veces no se contempla, y es la nefropatía inducida por el fenómeno de reperfusión. ¿Qué pasa con esos casos? Yo sé que no hay forma ni siquiera de determinar qué corresponde ni al CO2
De hecho, con CO2, algunos casos también al reperfundir te dañan el riñón, pero es por toxina, por la misma sepsis y por todo. Y a veces siento que se engloba en un solo grupo todo este problema. Y es lo que quería incluso preguntarles y que me ilustren un poquito. Yo solo he visto esos casos en agudos o subagudos y tal vez por ahí tenga el recuerdo de 2 pacientes que tuvieron una evolución tórpida, pero no podría estar seguro que haya sido reperfusión o su condición preexistentes que tenían de un bajo gasto cardíaco. No sé qué opinión tengan ustedes, Alex y Néstor. Yo creo que en relación a lo que dice Pedro, saludos Pedro, es interesante, pero estoy de acuerdo con Toño en que estos eventos post-reperfusión habitualmente son en cuadros agudos o subagudos. Difícilmente después de abrir una lesión crónica y sobre todo de vasos tibiales puedes generar un fenómeno de reperfusión suficientemente importante para generar una lesión renal, pues de no ser por el contraste que usamos o de no ser por condiciones preexistentes o de no ser por una condición hemodinámica que no se vigiló durante el transoperatorio. Por lo demás, pues sí, la reperfusión es gravísima para el riñón y sobre todo cuando tenemos pacientes agudos, subagudos o incluso en trauma, salvo la mejor opinión, pues. Yo coincido plenamente, yo lo he visto siempre en agudos, pero estoy seguro que lo que dice Bejarano, que aprovecho a saludarlo, hace mucho que no lo veo a Pedro, coincido que puede haber algún factor de reperfusión, sobre todo en isquemia crítica, que pueda tener algún efecto. ¿Cuántas veces nos encontramos con un deterioro inexplicable en un paciente revascularizado? Creo que habría que estudiar un poco más el hecho de la reperfusión y las toxinas que libera en los pacientes crónicos, que de alguna manera, como no es tan florida como en el agudo, nunca le hemos dado la importancia necesaria. Pero sí, de alguna manera, fíjense que funcionan mejor aquellos pacientes que de alguna manera estábamos previniendo el síndrome de reperfusión con una buena hidratación previa, una buena hidratación posterior, con todos los cuidados adecuados. Así que, si bien nunca lo tuve en cuenta como tal, me gustó la observación de Pedro y voy a tratar de buscarle alguna, o sea, de estar atento. Bien, pues comentaba, gracias Pedro, gracias por tu aportación, siempre es bueno, y no sé si por ahí alguno más de nuestros compañeros que está escuchando le pueda aportar alguna idea. Muchas pues, gracias, de veras, ha sido interesantísimo. Me encantó, saludos a todos, hace tiempo que no nos vemos y espero que un día nos abracemos cuando se pueda. Claro. Los quiero mucho, un abrazo a todos. Vale, Y felicidades, excelente tema, de verdad. Gracias, Pedro, un abrazo. Es una pena que no esté aquí Jorge y por eso quité las fotografías comprometedoras para él. Dije, las voy a guardar para otra ocasión, así que solamente presento estas donde está vestido y bien peinado. Pero Jorge, me da mucho gusto que lo hayan invitado. Es un extraordinario cirujano vascular líder, esa nueva generación que está fuerte, creciendo y del cual me llena de alegría saber de este tipo de personalidades y de intensidad que tiene y sobre todo la buena persona y lo bien preparado que es. Pues, ¿qué puedo platicar también de mi querido doctor Alejandro Fabiani, con el cual ya hace años que nos conocemos, amigo entrañable, amigo amigos, familias y todo. Agradecerte, Alejandro, qué pena que perdiste la cabellera, ni hablar, así son estas condiciones, así es esto. Espero verte pronto la próxima semana. Y mi querido, y nunca mal ponderado, mi querido Neftalí, ¿sí? Del cual también compartimos pasiones, compartimos gustos, estamos metidísimos en temas que compartimos de pasiones como es la enseñanza, la investigación, pero sobre todo lo que viene siendo la honestidad en el trabajo. Mi querido Neftalí, te admiro muchísimo, los estimo, ha sido un placer, un honor poder compartir con ustedes estos espacios, estos micrófonos. No puedo irme sin meter mi gol. Por favor, pasen a visitar nuestra página www.bimettv.tv. Todo el contenido que están ahí, todos los correos que tenemos son de libre acceso. Agradecerle a Levet,
agradecerle a Néstor su invitación y a Irving por su coordinación. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos a sus órdenes. Toño, la verdad que te hemos pegado poco. Creo que es muy difícil así cuando estamos entre amigos. Y en realidad no te quise pegar mucho porque la semana que viene voy a ir a tu casa. Y quiero que me sigas invitando a los buenos vinos de siempre. Si no, ya me vas a comprar un vinito de 20 pesos. Boliviano, ¿no? Perdón, no sé si hay un boliviano. Bueno, ese es un chiste interno. No quisiéramos que a nadie se sienta discriminado con lo que dijo un boliviano. Sino que una vez me habían regalado un muy buen vino de Bolivia, muy caro, y lo invité a Toño para que lo probemos juntos. Y tomamos un poquito, tomamos otro poquito, y nadie se animaba a hablar mal del vino, hasta que en un momento nos miramos con Toño y dijimos, abramos otro. Era intomable por más que era caro. Pero bueno, aquí siempre bienvenidos. Igual te has quedado pendiente tu visita y todos ustedes pendientes. Ya no vienen a Chiapas porque ya no hago congresos aquí, ¿verdad? No, bueno, no. Yo he seguido yendo, siempre ahí molestando. Correcto. Sí. Bueno, pues no sé, Irving, no sé si hay algo más. Concluimos. Me dio mucho gusto saludarlos como siempre y verlos. Igual. A los que se quedaron, a los que pusieron su cámara, a los que no, pues algo estarán haciendo más interesante. Entonces, ¿quién va después, mi querido Irving? ¿Terminamos ya estas sesiones o hay una sesión más? Falta una. Creo que nos vamos a pelear en un mes otra vez. Conmigo. Es correcto. Nos vamos a ver en un mes con el doctor Nefta. Es el siguiente. ¿Qué vas a hablar, mi querido Nefta? Yo creo que voy a hacer una recopilación de todas las barbaridades que haces, que hago y que hace ¿cómo se llama? Alejandro. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a recopilar todo junto para tratar de hacer algo que sea interesante. ¿Ok? Pues muy bien. Pues excelente. Abrazo a todos. ¿Algo más? ¿Cerramos? Irving, cerramos. Yo me quedé debiendo el de aorta, que era el primero, que ¿sí? No pude estar presente. Así que si quieres, te puedo compartir algo ahí. No, lo vas a dar mitad y mitad. O sea, ya había pensado en decirte, porque no vamos a irnos sin la aorta, eso te lo aseguro. No nos vas a quitar la oportunidad de pelearnos por la aorta. Claro, falta una, sí es cierto. Sí, estoy hablando como Merolico, sí es cierto. Sí, es correcto. Nos dejó hablando a los tres y él no fue. Jorge estaba también ahí y no llegó. Es que me dijeron que iba a ser muy violento, no me animé. Bueno, no, trataremos de que no sea tan violento, pero si no te escapas, la próxima nos toca mitad y mitad. Bueno, no sé de mitad, pero un poquito te meto de la aorta si querés para que vean algunos casos. Por supuesto, ¿sale? Gracias, Irving. Un placer. Gracias, doctores. Un abrazo a todos.